Perfecto, listo campeones. A ver, vamos a continuar entonces con las clases y ahora vamos a revisar en qué nos hemos quedado. A ver, a ver. Ah, no, este no. No, es de intervalos, ¿cierto? A ver, vamos a chequear. Sí, de intervalos. A ver, un momentito. Muy bien, entonces los siguientes intervalos habíamos estado mencionando los distintos ejemplos. Sí, a ver, un momentito, a ver. Quinto. Sí, de intervalos. ¿En, ¿En qué ejercicio nos habíamos quedado? Ya lo encontré. Listo, ahora sí, vamos a ver. Listo, aquí está. En el ejercicio ya está. Muy bien, campeones, claro. A ver, vamos a chequear ahorita, chequear. En el cuadrito, ¿no? Claro. Muy bien. Muy bien. Claro, entonces, a ver, vamos a analizar si están, más bien dicho, vamos a desarrollar para que puedan comparar. Muy bien. A unión B. Entonces, empezamos con A unión B. Vamos a chequear el gráfico y ahora, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Intervalos. Ya está. Sí, unos cuantos ejercicios y vamos a analizar, a pasar al siguiente tema. Muy bien, campeones. A ver, vamos a ver. Ya está. Entonces copiamos el gráfico. Muy bien. Punto número 1. Graficamos la recta numérica, ¿cierto? Entonces, a ver, aquí vamos a graficar la recta numérica. Ya está. Ahora vamos a desaparecer estos elementos. Listo, muy bien. Entonces ya está graficado la recta numérica. A unión B. Colocamos sus extremos, ¿cierto? Menos 7. Ahí está. ¿Cuáles son sus extremos? Menos 7, 4, 2 y 8. Ya está. Entonces aquí colocamos menos 7, 4, 2 y 8. Pero de forma ordenada, ¿cierto? De forma ordenada. Listo. Una vez que lo hemos ordenado, a ver, vamos a ver. Un momentito, voy a copiar aquí. Ah, ya está copiado, ¿verdad? Ya, una vez que lo hemos ordenado, podemos empezar a dibujar dichos intervalos. Por ejemplo, empezando por el A. Ya está, entonces aquí el A va desde menos 7 hasta 4, ¿cierto? Está desde menos 7 hasta 4.
Listo. En menos 7 podemos observar que es abierto y en 4 cerrado. ¿Cierto? Entonces, a ver, copiamos los puntitos. Ya está. Ahora graficamos B, ¿cierto? Puede ser un poco más altito o puede ser un poco más chatito, ¿cierto? Entonces allí, por ejemplo, o así también, no hay problema. Como ustedes gusten, ¿cierto? En 2 es abierto. Entonces allí abierto en 2. Y en 8 es también abierto, ¿cierto? Listo. Una vez que ya están graficados los intervalos, en este caso el A y aquí el B. Una vez que ya están, procedemos a encontrar dicho intervalo. Por ejemplo, A unión B. Habíamos mencionado que cuando se trata de unión, ¿cierto? Es porque considera a todo el intervalo. A todo, ¿cierto? Por algo es unión, ¿cierto? Entonces, unión, ya está. Listo. Y si estuvieran separados, se pinta, ¿cierto? Se pinta dichos intervalos así estén separados, ¿cierto? Eso con el símbolo de unión. Entonces aquí nos damos cuenta de que sería abierto en menos 7, punto y coma, abierto en 8. ¿Cierto? Ya está, abierto en menos 7, punto y coma, abierto en 8. Y ese es el resultado. De acuerdo, campeones. Entonces ese es el resultado. Ahora les pregunto lo siguiente. ¿Alguna pregunta? Sí, pues tiene que ser con todo y sus datos. Allí tal y como tiene cada intervalo. Ya, campeones, entonces claro, ahí he estado a ver, vamos a chequear. Sí, he estado ahí viendo algunas respuestas. A ver, los demás. Sí, lo has hecho al contrario, Kaori. Ya, pero no hay problema. A ver, vamos a continuar con el siguiente. ¿Alguna pregunta hasta allí? Pasamos ya al siguiente. Ah, ya, eso depende del ejercicio, ¿cierto? Depende del ejercicio. Entonces, por ejemplo, si el ejercicio menciona que son intervalos abiertos, entonces allí va a ser colocado abierto. Entonces, dependiendo de cada ejercicio. Pero a la hora de trabajar los símbolos, allí cambia, ¿cierto? Allí tenemos que ver qué puntos son abiertos y qué puntos son cerrados, dependiendo de el caso, ¿cierto? Si es intersección, si es diferencia,
si es diferencia simétrica, etcétera. Ya, campeones, entonces así. Muy bien, ya le tomaron su captura de pantalla. Ahora pasamos al siguiente. A ver, la número 2. Bueno, ese fue el número. Aquí está. A ver, es 1. Ese fue el número 1, ¿cierto? Aquí parece que está mal enumerado. Ya, ahora sí. 1. Ahora el número 2. Ya, a ver, campeones. Representamos B menos A. Y a esto le llamamos 2. B menos A, listo. Nuevamente identificamos qué intervalos vamos a trabajar. A y B son lo mismo. Entonces vamos a usar el mismo gráfico, ¿cierto? No hay mucho problema allí. Listo. B y A. Listo. Entonces podemos observar que en este caso menciona una diferencia, B menos A. ¿Qué significa B menos A? Los elementos de B que no están en A, ¿cierto? Los elementos de B que no están en A. ¿Quiénes son esos elementos? Lo vamos a pintar. Los elementos de B que no están en A son los de aquí. Listo. Muy bien. Ahora lo representamos en intervalo. Por ejemplo, sería 4 y 8, ¿cierto? 4 y 8. Cuatro será abierto cerrado. Será cerrado, ¿cierto? O abierto. Para saber si es cerrado o abierto, tenemos que observar lo que nos están solicitando. En este caso, B menos A. ¿Qué significa B menos A? Los elementos de B que no están en A. En este caso 4 sí está en A, ¿cierto? Porque es cerrado. Por lo tanto, aquí será abierto, ¿cierto? Abierto en 4 hasta abierto en menos, abierto en 8 positivo. ¿Listo, campeones? Esa es la respuesta. Muy bien, pueden tomar ahí su captura de pantalla y pasamos al siguiente. Ya, entonces copien ahí con un lapicito súper rápido, campeones, para pasar al siguiente. Ahora, por ejemplo, el siguiente es de 3, ¿cierto? Entonces de 3 se desarrolla de la siguiente manera. A ver, vamos a ver, por ejemplo. Ya, aquí es 2.
2. Listo. No, solamente, bueno, intersección ya hemos visto, ¿cierto? Unión también. Solo faltaría menos, ya lo estamos mencionando, ¿cierto? Solo faltaría ver diferencia simétrica nada más. Ya, entonces eso lo vamos a completar ahorita, muy bien. Ahora, por ejemplo, A menos C intersectado con D. Muy bien, entonces primero hallamos A menos C, ¿cierto? A menos C. Y para eso mencionamos lo siguiente. Graficamos A y C en una recta numérica, ¿cierto? Los intervalos A y C, listo. Muy bien. Entonces, que ya está graficado A y C, ¿cierto? Ahí está. ¿Quién es A? A ver, vamos a copiarlo aquí a un costadito. A ver, vamos a... ¿Dónde está? Aquí están los valores. Vamos a copiar el valor de A y el valor de C. Muy bien. ¿Quiénes se va a trabajar allí? A, C y D. Entonces A, C y D. B no se va a tener en cuenta en este ejemplo. Listo. Entonces, ahora, por ejemplo, mencionamos, a ver, esto debe estar en un cuadrito de texto. Así, ya está. Entonces ahí copiamos. Ya está, entonces listo, ahí están los intervalos. Ahora, entonces escribimos, ¿cierto?, la recta numérica y ubicamos a los extremos de A y C ordenadamente, menos 7, menos 1, 4 y 6. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Claro, menos 7 es abierto, por eso es que menos 7 hay una esferita sin pintar, ¿cierto? Y el otro extremo, ¿cuál es? Es 4, 4 es cerrado, ¿cierto? Ahí está el intervalo A, ahora falta el intervalo C. C es en menos 1 cerrado y abierto en 6, ¿está? Listo. Una vez que hemos representado los intervalos, en este caso A y C, primero desarrollamos lo que está dentro de paréntesis, ¿cierto? A y C. Listo. Entonces, ¿qué significa A menos C? Los elementos de A que no están en C. Eso significa, ¿cierto? Entonces, ¿qué Exacto, los elementos de A que no están en C es abierto en menos 7
Si decimos cerrado en -1, no sería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque -1, como podemos observar, sí está en C. Por lo tanto es cerrado, ¿cierto? Muy bien. ¿Listo? Está. Entonces, ¿qué más? Ahora mencionamos lo siguiente. Esto es el resultado, ¿cierto? Abierto -1. A ese conjunto lo tenemos que intersectar con D. Entonces lo intersectamos con D. Ya. A ver, A-C intersectado con D. Vamos a copiarlo aquí. Listo. Entonces, el resultado del paréntesis es -7 y -1, ¿cierto? Intersectado con D. Ya está. A ese intervalo le podemos llamar cualquier letra. Por ejemplo, le podemos colocar M intersectado con D. ¿Listo? M intersectado con D. Y ahora, para completar el resultado, entonces graficamos dichos intervalos. A ver, ya. Entonces M y D. Entonces, a ver, copiamos aquí el gráfico. Está M y D. Borramos. ¿Cuáles son los extremos de M y D? D vamos a copiarlo aquí un costadito. Ya está. D. Ahora M ya está aquí, ¿cierto? Entonces miren cuáles son los extremos. Son -7, -3, -1 y 7. Entonces -7, -3, -1 y 7 positivo. Y 7 positivo, ya está. Listo. Esos son todos los extremos. Ahora el primer gráfico del intervalo es -7 abierto y en -1 abierto también. Entonces aquí debe ser esferita sin pintar. Muy bien. Ya está el intervalo M. ¿Cierto? Entonces aquí colocamos M. Ahora el intervalo D es cerrado en -3 y cerrado en 7. Entonces esta esferita es un punto pintado. Listo. D. Ya está. Una vez que hemos graficado los intervalos, ya podemos hallar la intersección, ¿cierto? Ahí está. La intersección, que es M intersectado con D. Listo. Entonces, ¿dónde se intersecta?
Claro, muy bien, toda esa zona coloreada representa el cruce de esos elementos, ¿cierto? Es decir, los elementos que se intersectan. M intersectado con D es cerrado en 3, ¿cierto? En menos 3 hasta abierto o cerrado en menos 1. Abierto, ¿cierto? El motivo es que menos 1, para considerarse cerrado, tiene que estar presente en M. Y no está presente en M, ¿cierto? Está cerrado. Perdón, abierto. Entonces, como no está presente en los dos conjuntos, bueno, en M a la vez, ¿cierto? En los dos conjuntos a la vez, entonces es abierto. Ya está. Ese es el resultado. Listo, campeones. Pueden allí tomar su captura de pantalla. Rapidito nada más. O copiar súper veloz. Y pasamos al siguiente. Ya, a ver, vamos a ver. Sí, esa es la respuesta. Cerrado en menos 3 y abierto en menos 1. Allá se ve. Ahorita sí se nota. Listo. Ya, campeones, ahora pasamos al siguiente. El siguiente, por ejemplo, es diferencia simétrica. A ver, vamos a desarrollar la diferencia simétrica. Que ese caso nos falta, ¿cierto? Ya, muy bien. Muy bien, entonces aquí vamos a copiar dicho ejercicio. Ya está, entonces copiamos los conjuntos, en este caso A, B y C. Ya, entonces tiene que estar A, B y C. Uy, a ver. No se copió. Ya, ahora sí. A, B y C, bueno, ahí está D. Vamos a borrar D porque para este ejemplo no se va a trabajar con D, pero sí con C. ¿Dónde está C? ¿Dónde está C? Ahí está C. Entonces copiamos C. Listo. Ya está C. A ver, el conjunto B. Abierto en 2 y abierto en 8. Listo. Ahora mencionamos lo siguiente. A ver, graficamos, ¿cierto? Primero vamos a trabajar lo que está dentro de paréntesis.
a diferencia simétrica de B. Listo. Graficamos la recta numérica. Vamos a copiar. Ahí está. Ahí está la recta numérica. E identificamos los extremos de cada intervalo. Menos 7, 4, 2 y 8. ¿Cierto? Ya está. ¿Qué más? Ya, a ver, ¿qué más, campeones? Ordenamos, ¿cierto? ¿Qué puntos hay de el intervalo A, qué extremos, y de el intervalo B? 2, 4 y 8. Ya está, muy bien. Listo. Ahora el intervalo A en menos 7 es abierto y en 4 cerrado. Entonces, copiamos uno de los intervalos que hay por acá. Los puntos, a ver. Menos 7 abierto y 4 cerrado, ¿cierto? En 4 cerrado. Listo. Entonces, como se darán cuenta, ya está representado el intervalo A. Ahora falta el intervalo B. El intervalo B es abierto en 2 y abierto en 8. Está abierto en 2 y abierto en 8. Listo. Ahora encontramos la diferencia simétrica. Y la diferencia simétrica se encuentra de la siguiente manera. ¿Qué significa diferencia simétrica? Significa los elementos de A que los elementos que están en A y están en B, pero no están en la intersección. ¿Quiénes son esos elementos? Todo lo de acá, ¿cierto? Que está en A y en B, pero no está en la intersección. Listo. Aquí es, bueno, el primero es el intervalo A, ¿cierto? El siguiente es el intervalo B. Ya está. Entonces, ¿quiénes son esos elementos? Son abierto en menos 7 y cerrado o abierto en 2. Cerrado, ¿cierto? Porque 2 no está en la intersección, por lo tanto se toma en cuenta. Y por si acaso, repito, ¿qué significa diferencia simétrica? Los elementos de A que no están en B, ya, muy bien, listo, vamos a comprobar
¿Qué significa la diferencia simétrica, campeones? Significa los elementos que están en A y están en B, pero no están en la intersección. Claro, eso significa. Ya menos 7, claro, este símbolo significa abierto. Muy bien, pero también pueden usar corchete al revés, no hay problema. ¿Cierto? Ya está. Entonces, cualquiera de los dos es válido, muy bien. Ahora va desde menos 7, ¿cierto? Abierto y cerrado en 2. Ya está. Unido con abierto o cerrado en 4. Es abierto, ¿cierto? ¿Por qué es abierto? ¿Por qué es abierto en 4? Porque, repito de nuevo, abierto en 8. Ya, a ver, voy a repetir de nuevo ahí para que no quede duda. Porque la diferencia simétrica significa los elementos de A y B, los elementos de A y B que no están en la intersección. ¿Quiénes son? Son las zonas pintadas, ¿cierto? Desde abierto en menos 7 y cerrado en 2. 2 no está en la intersección, por lo tanto se considera en la diferencia simétrica. Ahora, 4 sí está en la intersección, ¿cierto? Está presente tanto en A como en B. Por lo tanto, 4 no sería. Entonces, abierto en 4, ¿cierto? Y una vez más, por si acaso, porque 4 sí está en la intersección, por lo tanto, no lo consideramos. Y se va hasta el 8 abierto, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Ya tenemos la diferencia simétrica, ¿de acuerdo, campeones? Ahora vamos a encontrar menos C, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a decir menos C. Copiamos, entonces ahí lo que nos están solicitando que es A diferencia simétrica de B menos C. El resultado de la diferencia simétrica menos C. Ya está. ¿Cuál? Bueno, a ver. Sí, ya con esto ya finalizamos intervalos. El otro tema ya es del otro mes, pero a ver, creo que sí podemos alcanzar un poquito. Ya claro. Construcción de intervalos y operaciones entre intervalos. Entonces, miren, campeones, a diferencia simétrica de B, ya está la respuesta, ¿cierto? A todo lo que está dentro de llaves le podemos llamar un n, por ejemplo. N menos C. Listo. Ahora graficamos esos intervalos, ¿cierto? El valor de C. A ver, vamos a copiar aquí un costadito el valor de C. Está muy bien. Una vez que ya están dichos intervalos, podemos dibujar su gráfica,
¿cierto? A ver, vamos a dibujar su gráfica. Vamos a copiar el anterior nada más. Y sería, por ejemplo, lo siguiente. Ya está. Muy bien. Ahora identificamos los extremos, ¿cierto? Son menos 7, como pueden observar, son menos 7, 2, 4, 8 y de C menos 1, 6, esos extremos, ¿cierto? Si ya entendió el orden, entonces lo puede escribir de frente nada más, allí en la recta numérica, pero si quiere asegurar, copia entonces todos, ¿cierto? Los extremos, 4, 8. Si hubiese alguno que se repite, lo copia una sola vez. Una sola vez. Ahora ordenamos, ¿cierto? Menos 7. Menos 1. Ahí está, bien ordenadito. 2. 4. 8. Y 6, ¿cierto? 6 debe estar allí. Listo, esos son todos, ¿cierto? Ya, muy bien. Una vez que está ordenadito, lo escribimos en la recta numérica. Entonces, menos 7. Ahí le sigue menos 1. 2. 4. 6 y 8. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué más? A ver. Ahora decimos lo siguiente. Menos 7 representamos, dibujamos a todo el valor de n, ¿cierto? Que es todo lo de aquí. Muy bien. Entonces sería abierto en menos 7 y cerrado en 2. Listo. Unido con abierto en 4. Ahí está, ¿cierto? Abierto en 4. Y abierto en 8. Ahí está. Abierto en 4 y abierto en 8. Ese gráfico corresponde a n, ¿cierto? Entonces aquí escribimos n y n. Ahora vamos a representar el gráfico de C. C va desde cerrado en 1 y abierto en 6. Está, entonces aquí debe ser cerrado en menos 1. Claro, menos 1. Cerrado y abierto en 6. ¿Qué valor, qué intervalo es ese? Es el intervalo C, ¿cierto? Muy bien. Intervalo C. Ahora ya está. Ahora vamos a hallar la diferencia, n menos c. Los elementos que están en n, pero no están en c, ¿quiénes son? Son las zonas pintadas. En este momento lo voy a pintar. Ya está. Esos elementos están en n, pero no están en c.
Ahora los puntos. Y para los puntos tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Analizarlo bien. Abierto en -7. Ahora sí, en -1 será abierto o cerrado. Abierto, ¿cierto? ¿Por qué abierto? Porque -1, como es cerrado, sí está en C. ¿Y qué dice la diferencia? Que están en N pero no están en C. Entonces abierto en -1 unido con 6. 6 es cerrado o abierto. Cerrado, ¿cierto? ¿Por qué cerrado? Porque como 6 no está en C, entonces lo tomamos en cuenta, cerrado. Y abierto en 8, ya está. Ese es el resultado. Listo, campeones. Entonces ahí pueden tomar su captura de pantalla o copiar, pero rapidito, por favor. Ya, listo, campeones. A ver, un minutito. Sí, ahorita continuamos. Ya, muy bien. Listo, campeones. Entonces ahora desarrollen el siguiente. Sí, pues a ver, ahorita podemos hacer un poco de cocientes notables. Pero bueno, como ya lo tienen. Sí, pues a ver. Ya, a ver, campeones. Sí, ya con esto ya cerramos intervalos. A ver. Ahora encuentren C diferencia simétrica de D. Y me lo envían, ¿de acuerdo, campeones? Si no tienen los conjuntos, aquí lo voy a copiar. C diferencia simétrica de D. Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasó? Ya. C diferencia simétrica de D. Listo, campeones. Ahora a graficar. ¿Cuántos minutos asignamos? Un minuto nada más, ¿cierto? Un minuto y medio, a ver. Listo, campeones. Ya, entonces hay C diferencia simétrica de D. Claro,
Claro, simplemente, bueno, claro, el triangulito significa diferencia simétrica, ¿cierto? Allí lo que tienen que considerar es lo siguiente: diferencia simétrica significa, ya, a ver, los elementos que están en C, pero, a ver, los elementos que están en C y D, pero no están en la intersección. Ya, a ver, todos campeones, últimos segundos. Últimos segundos ya para desarrollarlo. Que puedan salir a su receso. Bueno, ahí ya tienen el siguiente tema, cierto, cocientes notables. Ahí lo van repasando. Ya, para entrar de lleno ya a la siguiente clase. Listo, campeones. A ver, todos. Mañana es feriado, ¿no? A ver. El miércoles. Alguien. A ver, vamos a preguntar, claro. Ojalá que no, pero por ahí dicen ojalá que sí. No, ojalá que no para avanzar, pues, ¿no? Sí, ¿no? Está dividido las opiniones. A ver, campeones, vayan enviando todos. Sí, dígame. Graficamos. Ya, a ver, campeones, ya para finalizar la clase de hoy. Ya, vamos a comprobar. Menos 3, menos 1, 6 y 7, ¿cierto? Ya, entonces 6 y 7 ya está. Listo. Aquí, a ver. Borramos y completamos. Listo. Muy bien, campeones. Ahora, a ver, vamos a ver. Primero representamos a C, ¿cierto? C va desde cerrado en menos 1 y abierto en 6. Ahí está. Abierto en 6. Listo. Ahora la D es cerrado en menos 3 y cerrado en 7. 3 y cerrado en 7. Ya están los dos intervalos. Ahora, a ver, el primero es D y el siguiente es C. Ya está. C diferencia simétrica de D. Ya vamos a comprobar. Muy bien. ¿Qué significa? A ver, voy a repetir diferencia simétrica. Los elementos que están en C y están en D, pero no están en la intersección. Identificamos la intersección, ¿cierto? Está, entonces esa es la intersección, ¿listo? Entonces volvemos a repetir por si acaso. Los elementos que están en C
y están en D, pero no están en la intersección. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿dónde está mi registro? Ya, ahora sí. Vamos a ver álgebra. ¿Dónde está álgebra? Listo. Entonces, a ver. Ya, si a alguien le falta puntos, ya sea porque faltó, etcétera. Esto es oportunidad. A ver. Está completo. A ver. Entonces, debí tranquearlo más las preguntas. A ver, todo está completo de su puntaje anterior. Ya, bueno, entonces, a ver, ¿cuál es la respuesta? Claro, voy a ir tranqueándole un poco en álgebra porque es que toditos están completos, ¿no? Su puntaje, muy bien. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta? Sí. Sí, muy bien, Kaori. A ver, campeones, quien menciona la respuesta ya lo entendió todo. A ver. Sí, a ver. Con esto ya finalizamos. ¿Cuál es la respuesta? El vacío, ¿cierto? Porque no hay elementos que cumplan eso. ¿Ya, campeones? Esa es la respuesta. Sí, ¿alguna pregunta, campeones? A ver, ¿alguna pregunta? Ya, a ver, mencionamos allí lo siguiente, los elementos que están en C y están en D, pero no están en la intersección. En este caso la intersección es C, ¿cierto? Sí. ¿Qué elementos no están en C, en esa intersección? Ninguno, ¿cierto? El vacío. Eso significa, ¿ya, campeones? Listo, entonces allí pueden tomar apuntes. Muy bien, campeones, entonces eso es todo por ahora. Y nos vemos la siguiente clase. Gracias.